Ok, entonces con todo lo que habíamos visto la semana pasada, pues podemos entrar ya a todo este capítulo, a todo este pasaje, que es bien interesante, que está a partir de Josué, capítulo 5, versículo 13, y Dios mediante vamos a ver todo el capítulo 6, que básicamente es lo que se le conoce, y ustedes verán en las Biblias, que ponen ahí la conquista de Jericó, que es una historia que seguramente todos la conocemos, ¿no es cierto? O si no, de pronto, si nos vimos la novela que justo hace un tiempo salió esta de José y la Tierra Prometida, que hacían estos brasileros, ¿no es cierto? Pues de pronto tenemos alguna idea de qué se trata, ¿cierto? Pero en temas generales, nosotros nos acordamos que este capítulo, esta historia, trata de que se conquista a la ciudad porque se le da varias vueltas y no. Ahora sí, ya volvimos. Entonces, se tenía que enfrentar, digamos, digamos, se conoce esta historia porque no se planea un asedio como tal, con escaleras, con alguna cosa por el estilo, sino que se relata que tenían unas murallas muy fuertes, ¿no es cierto? Que era necesario la intervención divina para que y Dios les termina guiando para que con el rondar por varias veces a la ciudad, terminan cayendo los muros de Jericó y conquista, ¿cierto? Básicamente eso es lo que recordamos todos de esta historia, ¿no es cierto? Ahora bien, gracias. Ahora bien, resulta que vamos a leer porque si ustedes se dan cuenta, como tal, van a ver en las Biblias que en el capítulo 6 es donde aparentemente comienza la historia de la conquista de Jericó. Sin embargo, no comienza ahí, sino comienza en el capítulo anterior, en el versículo 13. Entonces, fíjense ustedes, entonces si podemos ver ahí, vamos comenzando con la lectura, ¿sí? Entonces dice así, ya, voy a leer de manera diferente para que se note la redacción, ¿ya? Para que veamos y notemos los cambios que hay en la redacción de cómo voy a leer, ¿ya? Entonces dice el versículo 13. Dice, y ocurrió que Josué, estando en Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba enfrente de él y tenía su espada desnuda, ¿no es cierto?, en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, yo soy un príncipe del ejército del Señor, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a mi siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí parecería que es este encuentro que algunos le interpretan como una teofanía, que Dios estaba presentando ahí. Y lo primero que digamos aquí nos da mucho para hablar este tema, ¿ya? Y es lo siguiente, muchos interpretan este sentido aquí como que este varón, la pregunta, digamos, que cualquiera de nosotros nos estaremos haciendo, es quién es este varón que se presenta aquí, ¿cierto? Porque además aquí le dice que no, yo me presento, dice yo no soy, yo soy, le dice no, un príncipe del ejército del Señor. ¿Cierto? Dice, Sar Seba Shem, ¿cierto? Soy un príncipe, un principal del ejército del Señor. Y ahora la pregunta, entonces ahí viene el asunto, fíjense cómo se puede interpretar esto. Muchos de muchos lados han interpretado que esto del príncipe y tal, primero, este evento, ya, es algo que es muy llamativo, por lo siguiente, fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta en el capítulo, en el versículo 13, en nuestras versiones le ponen, estando Josué cerca de Jericó, ya, cerca. Pero si ustedes leyeron y prestaron atención a cómo leí yo, no leí cerca, sino leí en Jericó, ¿ya? Y esto es interesante porque, exacto, porque llama la atención lo siguiente, ¿cómo va a estar en Jericó si todavía no estaba conquistado? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y ahí es donde muchos se disparan a interpretar que sí, que no, que estaba entonces, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la forma más fácil de entender es lo que dice aquí, que alzó sus ojos y vio. Es decir, esto estaba siendo una visión. No es que literalmente el Josué se despertó, madrugó, como en otras veces iba a decir que madrugó, y de hecho cuando Josué madruga, se levanta temprano, la Biblia lo dice, y Josué se levantó temprano y tal. Pero aquí no, aquí simplemente era una visión. Dice, Josué estaba en Jericó. Si nos damos cuenta. Pero como Josué estaba en Jericó, eso ya nos choca porque Jericó todavía no estaba conquistado. Están yendo a conquistar. ¿Y cómo es que Josué se ve en Jericó? Si nos damos cuenta. Entonces aquí lo que pasa es que todo esto es una visión que el Señor le está dando a Josué. Entonces Josué se ve en Jericó, ¿ya?
Y por eso es que él ve un hombre armado con una espada desenvainada y él dirá, bueno, estando en este entorno, porque está en Jericó, eres de los nuestros, lo que pasó. Por eso es que Josué está desconcertado, no sabe qué mismo está pasando. Eres de los míos o no, y además le ve enfrente. O sea, no es que le ve peleando, no, simplemente le ve parado ahí desenvainado y así de frente a él. Entonces él se ve en esa situación, fíjense que es una situación muy sui generis, que no dice literalmente Josué llegó y vio, no, estaba ahí en Jericó y pum. Entonces ellos nos cuentan de una vez ya el sueño, digamos, la visión, por así decirlo. Y Josué ve a esta persona y viéndose así en Jericó y todo lo demás, él dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, a la final tú que te veo aquí, ¿eres de los nuestros o no? Y él, fíjense ustedes que la respuesta es muy, muy interesante por lo siguiente, ¿ya? Ahora, si ustedes le responden este tipo de preguntas, se le conoce como pregunta cerrada, ¿no es cierto? Que tiene una sola opción de respuesta, ¿cierto? ¿Eres de los nuestros o de los nuestros? O de los opresores. ¿Cuáles eran las posibles respuestas? ¿Soy de ustedes o soy de los opresores, de los enemigos, ¿no es cierto? ¿Pero qué responde? No. No. No responde, ¿cierto? No, ¿no es cierto? Entonces de ahí la cuestión es, exacto, de ninguno. Y fíjense que es una respuesta particular, porque si nosotros le diríamos a cualquiera, oye Esteban, ¿eres de Quito o de Guayaquil? Ya me explico, pero diría, no. ¿Me explico? Es una respuesta bastante interesante que no tiene sentido, ¿ya? Y aquí es lo siguiente, porque al parecer aquí lo que está preparando este pasaje aquí previo a la conquista de Jericó es una cuestión que nosotros ya nos habremos acostumbrado en algún momento, que es como que está elevando, si se quiere, digamos, la perspectiva de todos nosotros a ver lo que estaba pasando. Porque una de las formas de entender esto, ¿se acuerdan lo que decíamos de este libro? Se le suele considerar que es histórico, meramente histórico. Que cuenta una historia, que Josué conquista, que aquí, que acá, que salió de aquí, llegó acá, pelearon, ganaron, perdieron, y como que una historia, ¿cierto? Pero acordémonos que según la forma de dividir del pueblo judío y demás de mucho tiempo atrás, Josué es considerado un libro profético, ¿ya? Es un libro profético. Y no porque necesariamente anuncie el futuro, sino porque pone un énfasis un poco más profético, más de la intención del Señor en las historias que está contando. O sea, no es una mera historia, es además, o sea, nos da el plus de ver qué está pasando en otros ámbitos mientras está pasando lo que nos está contando, básicamente. Entonces aquí en Jericó nos está diciendo ya eso. Entonces fíjense, y fíjense que con Josué va a pasar algo así, por ejemplo, porque el inicio del libro es una instrucción directa, un diálogo que tiene Dios con Josué diciéndole esfuérzate, anímate, tal, tal, tal. ¿Sí? Esfuérzate y afírmate y todo lo que vimos. Y después pasan el Jordán. Y antes de pasar el Jordán, también Dios le dice, cógete las piedras y tal, 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 ¿no es cierto? Y después Josué lo hace. Y antes de cruzar a Jericó, otra vez tiene otra visión del Señor. Entonces, lo que pasa con Josué es que le va diciendo, le va mostrando las cosas, si se quiere decir, en el mundo espiritual, de lo que está pasando más allá de lo que nuestros ojos ven. Y fíjense ustedes, aquí Josué tiene una visión, él estando ya en Jericó. ¿Qué significa eso? Que ya estaba conquistado, que él ya se vio dentro de la ciudad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en el mundo espiritual, ahí uno ya entiende lo que el Señor le dice. El Señor ya les ha dado la tierra, pero literalmente ya les dio. No, tenían que ir a conquistar. Pero en el mundo del Señor, pues ya estaba dado. ¿Me explico? Entonces, fíjense cómo es que el Señor le eleva el entendimiento para que Josué sepa manejarse así. Que el Señor ya les había dado esa ciudad porque Josué ya se ve en la ciudad. Y entonces ahora lo que tienen que hacer es comenzar a caminar en ese sentido. ¿Sí me explico? ¿Ya? Y ahora, entonces se encuentra con esta persona, con este ser, con este varón, que ahí aparece la palabra Ish, es un varón, que es una espada desenvainada, y le dice, bueno, ¿estás con nosotros o estás contra nosotros? ¿Ya? Y la respuesta muy interesante, no, no, no a qué, no, no con nosotros o no contra nosotros, ¿cuál? Entonces me dejan las mismas. Y lo que le dice es, no, o sea, la forma de decir es, no pienses así, no pienses que estás en un entorno de guerra, de que soy tu amigo o tu enemigo. Ahorita no estás pensando, ahorita no estás en la batalla. O sea, como decir, toma conciencia, amigo. O sea, toma conciencia, Josué, de lo que está pasando.
Ya, no es ninguno de estos, o sea, como que cambia el chip. Incluso fíjense que en nuestras Biblias le ponen un punto seguido, punto y coma. ¿Cierto? No, punto y coma. Porque ese no es definitivo, es como que, imagínense ahí que se hizo una pausa, pero dijo no. Ya, y Josué diría, ok, ya entendí. Después le dice, he venido como un príncipe del ejército del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Lo que todos ya sabemos, que es como lo que se suele decir, que Dios siempre se presenta como un varón de guerra, que de hecho es lo que se dice pasando en el cántico del mar, ¿se acuerdan cuando el Shirafayam, cuando se pasa el mar rojo, uno de los versos dice, Ishmil Hamad Adonai, o sea, el Señor es varón de guerra. Entonces, aquí está, digamos, enfocándose ese sentido, ese aspecto del Señor, de que Él también, digamos, encabeza la batalla. Sí, básicamente eso. Entonces, cuando Él le dice, no, Josué, dice, no. Él habrá reaccionado y le vi ya la cuestión, se vería ya en torno a Jericó, todo lo demás como seguramente después quedó, ¿ya? Y después de él le dice, he venido aquí, soy un príncipe, ¿ya? Una de las cabezas, digamos, un zar, un mandamás, si se quieren, ¿cierto? Del ejército del Señor, dice, y he venido ahora, ¿ya? Entonces, lo que él está diciendo es básicamente, fíjense, porque si nos damos cuenta, vale la pena saberlo. La ciudad de Jericó era una ciudad súper poderosa en ese sentido. Ya vamos a ver, ya les voy a mostrar unas imágenes de cómo habrá sido el imponente Jericó, ¿ya? Y desde lo que se encontró en el Tel El Sultán, ¿cómo se llama así? Tel El Sultán se llama, si ustedes buscan en el internet así, Tel El Sultán, y ustedes van a ver ahí lo que se encuentra, o simplemente ponen Tel Jericó, van a ver lo que se encuentra, un montón de cosas, van a ver entre algunas de ellas las imágenes que les voy a mostrar. ¿Ya? Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que aquí, fíjense ustedes, se van a encontrar con una ciudad que era amurallada, era imposible, y todo lo más que nos va a decir ya el primer versículo del capítulo 6. Y antes de que nosotros, fíjense, suponiendo que no sepamos nada de la historia, nos encuentra aquí ya con un Josué en Jericó, ¿no es cierto? Y diciéndole aquí a Josué, incluso fíjense más adelante, ¿no es cierto? Que les dice, ¿qué dice el Señor a su siervo? Quítate el zapato porque la tierra que estás pisando es santa. Entonces, fíjense ustedes, Dios llamando santo a Jericó, porque él en la visión está en Jericó, y ahora se presenta a Jericó como una tierra santa. Entonces, fíjense que ahí no sé si ya vemos a dónde se dirige esta visión. O sea, Jericó es el prototipo de lo que iban a hacer con todas las demás ciudades. De tal manera que cuando el Señor le dice a Josué, a través de este ángel, ¿cierto? Le dice, quítate los zapatos, que estás en Tierra Santa, está representando que, por un lado, toda la la alegoría, digamos, digamos, toda la travesía que les esperaba, ¿cierto? Estaba ya ganada, iban a ser como Jericó, y por otro lado, estaban entrando a la Tierra Santa. O sea, toda la tierra era la tierra Kodesh, básicamente. ¿Sí? Eso básicamente. Ahora bien, entonces dice, y el príncipe del ejército del Señor, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que les decía, y aquí les voy a pedir que participemos, ¿ya? Eh, si estamos así nomás, y yo les preguntaría, ¿quién creen que es este príncipe del ejército? ¿Qué dirían ustedes? Jesús, una, ¿qué más? Un ángel, ¿qué más? Un ángel, Jesús. ¿Alguna otra idea? ¿Quién más pudo ser este varón con una espada desenvainada, este príncipe del ejército del Señor? Un ángel. ¿Quién más? Sí, ¿quién pudo haber sido? Un ángel. Por acá decían el Señor Jesús. Vamos a ver, y fíjense ustedes, y aquí es lo que les quería decir. Para nosotros, ya, o más bien dicho, para la mente cristiana en general, es muy fácil, muchísimas gracias, es muy fácil sacar conclusiones muy a priori, como se dice, muy así a primera vista, muy apresuradas. Por lo siguiente, porque y fíjense cómo a veces es el razonamiento y a veces la mente engaña, precisamente porque uno como que erróneamente conecta las cosas. Entonces, primero dice, ¿quién es el único al que se le ha llamado varón? O varón de guerra, cosas por el estilo. ¿Ya? ¿Quién es? Entonces, estoy diciendo, pues al Señor Jesús, y no falta el que saca versículos, ¿cierto? Y además, ¿quién es el que encabeza? Y uno podría decir aquí, ¿no es cierto? ¿Quién es el que encabeza los ejércitos de no sé qué? Pues del Señor Jesús. Entonces, ¿quién más se le va a estar apareciendo sino aquí? Me explico. Entonces son unas preguntas que así a primera vista son como que obvias. Y uno diría, claro, ¿no? El Señor Jesús, incluso uno se puede llenar hasta de una
de un aura un poco especial, por decir, ay, miren, como que qué persona, o sea, se apersonó de tal manera, ¿no? Que Dios mismo le se ve así, que lo más. Y resulta que no, porque fíjense que en ningún lado al Señor Jesús ha obrado como mensajero. Y aquí es una cosa muy interesante, porque también hay otra cosa que si ustedes se fijaron, aquí en el texto, en nuestras versiones, fíjense cómo dice el versículo 14. Dice, no, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, que dice, le adoró, dice, ¿cierto? Le adoró. Pequeño detalle. Ahí no dice le adoró, solamente dice adoró. No dice le. Exactamente. Entonces, además, ¿no es cierto? Si nosotros leemos en español, le adoró, enseguida, si vemos el ángel, uno piensa que le está adorando al ángel, al varón de guerra, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, pero se adora solamente a Dios, por lo tanto, este varón era Dios, por lo tanto era Jesús. Y resulta que no dice así, solamente dice y adoró, ¿ya? Y en todo caso, suponiendo, fíjense ustedes, suponiendo que diga así, le adoró, ¿qué hubiera pasado? ¿Ustedes se acuerdan allá en Apocalipsis lo que pasa cuando Juan, en la visión igual, está con un ángel y él se postra? ¿Qué le dice el ángel? ¿Por qué? Exactamente, porque somos consiervos. O sea, cuando un ser humano intenta adorar a un ángel del Señor, el ángel le dice, levántate, porque somos consiervos. No me adores a mí, adora al Señor. Y aquí el ángel no le dice, no me adores. Entonces, una vez más, o le está adorando al ángel y el ángel es Dios, a este mensajero que hiciera a este varón de guerra, le está adorando a él y este ser es Dios, o bien la adoración no está siendo dada al ángel, sino a Dios directamente, con lo cual el ángel no tiene lío. Exacto, y adoró. Entonces no dice, y le adoró. Ya les digo, aquí parece que el traductor está pensando en que le está adorando al ángel y no tiene problemas con eso. ¿Ya? O no tiene problemas, incluso fíjense, con que el Señor Jesús se muestre antes de su primera venida con una forma así. ¿Ya? O sea, no tiene problemas con que el Señor Jesús se muestre con una forma de guerrero, de varón, antes de su primera venida. El traductor, digo. El traductor. Sí. Pues, el traductor, digo, el traductor, el que traduce aquí cuando pone le adoró, no tiene problema en pensar que el ángel es Jesús, incluso. ¿Ya? ¿Vale? Traductor yo no. Sí, exacto. Entonces, fíjense cómo es interesante que la gramática incluso. Diferente decir y adoró a decir y le adoró. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, simplemente dice y adoró, ¿no es cierto? ¿Sí? Tampoco pudo haber sido Jesús. Jesús no pudo haberse disminuido. A eso voy. Varias veces, porque hay varios capítulos donde dicen el ángel de Jehová, y entonces todos los cristianos soñamos que ese era Jesús. Y no, en realidad no, porque no se puede disminuir. Haber varias veces que él se haya disminuido. Exactamente. La razón, digamos, incluso sin necesidad del tema de que Dios se disminuya, porque incluso esto es medio complicado de entender. La cuestión es fácil. Jesús no puede ser un ángel por la misma definición de ángel. Ángel es un mensajero. Entonces no puede ser el Dios mismo. Exacto. Obviamente. Entonces Dios tiene ángeles precisamente para eso. Y Dios lo que le utilizó aquí es a uno, porque aquí dice yo soy un mensajero, si se quiere. Incluso está sin artículo determinado. O sea, no dice soy él. ¿No es cierto? Y no dice yo he venido como príncipe, o sea, como uno de los tantos que habrá. ¿Ya? Entonces, fíjense incluso la importancia de detenernos en estos detalles. ¿No? No dice, yo soy el príncipe, como que si fuera uno solo. Dice, yo he venido como príncipe, o sea, como uno de los tantos que hay. ¿Ya? Ahora yo vine, o sea, a mí me tocó venirte a decir esto. ¿Ya? A mí me encargaron esto, yo vengo y te digo. ¿Ya? Ok, entonces fíjense. Y aquí, si solo leemos de este pasaje, ya les digo, Josué se postra, le dice, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿No es cierto? Y él le dice, el Señor te dice, ¿no es cierto? Que quites, ¿no es cierto? El sandal, el calzar tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Y parece que hasta ahí va el mensaje del ángel, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, y a la final, ¿cuál fue el mensaje? Claro. ¿No es cierto?
Bueno, a la final, ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué le dijo? Que se quite los zapatos porque la tierra es santa. ¿Ya? ¿Me explico? Pero fíjense que aquí el capítulo 6, por eso es que a veces esta división de capítulos es un poco engañosa, o sea, tiene su cuestión, porque imaginémonos que no hay ese divisor de 6 y el título. ¿Ya? Y seguimos leyendo. El versículo 2, ¿no es cierto? El versículo 1 del capítulo 6 sería como un paréntesis explicativo. Diría, pero Jericó estaba cerrada y encerrada. Delante de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Entonces, fíjense. Y después que dice, y el Señor dijo a Josué. Ah, entonces lo que estaba... Exactamente. Pues ya nos dimos cuenta. Entonces el mensaje no termina aquí en el versículo 15, sino que el 6.1 es como un paréntesis explicativo para nosotros y sigue las instrucciones. Y el mensaje no solo es quítate las sandalias, sino el mensaje es cómo le van a conquistar a Jericó. ¿Ya? Entonces fíjense cómo es que a veces de esta división, ya les digo, y recordemos, ¿no? La Biblia en su inicio, los rollos y todo lo demás, no estaba con estas divisiones, incluso ni versículos tenía. Simplemente era a línea seguida, renglón seguido, ¿cierto? Entonces, fíjense que a veces es bueno incluso obviar, si se quiere, estos apartados del capítulo 6 y todo lo demás que nos ayudan mucho, pero en algunas ocasiones como estas es bueno pasarse, digamos, obviarlas para que podamos comprender mejor el hilo de la historia, pues. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, está hablando, fíjense, está hablando el Señor a través de este ángel. ¿Ya? Básicamente, le está pasando el mensaje. Y dice el 2, ¿qué dice? Y el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dice, con Giborim Hayel, con sus poderosos de guerra. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí es importante el tiempo verbal que utiliza. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿en qué tiempo, en qué conjugación está esto? Yo he entregado. ¿Qué es? Por eso lo no. No, a ver, alguna profesora de lengua. Presente qué, no, no, presente perfecto. Es presente perfecto. Porque la acción ya terminó. He entregado. O es, conjuga el verbo. pero es he. Exacto, es he entregado. El evento ya pasó. Claro. O sea, yo no es un te entregué, porque te entregué es y ayer, o hace una hora. Pero yo te he entregado, es que la acción está ya terminada. Pero y el presente. Exacto, yo he comido. Eso ya estás contextualizando, pero el tema es que ya pero la acción ya terminó. No es de estoy comiendo o comí o comeré. O estoy comiendo o te estoy entregando. No, es te he entregado. Y ese es del famoso aninatati, que está en hebreo se dice aninatati, natati. ¿Ya? Y Natán es el verbo dar. De ahí viene Yeho Natán. El Señor ha dado. Eso significa Jonatán o Jonathan. ¿Ya? ¿Sí? Sí, el Señor dio. ¿Ya? Natati es la forma en cómo se conjuga el verbo, que es medio complicado, pero está en la forma de la forma perfecta, básicamente, que la acción ya culminó. He aquí yo ya te entregué, para contextualizar a nosotros. Pero digamos, sí, literalmente ya le dio. Ya tenían. No. No, pues. Exactamente. Entonces aquí es lo que se suele llamar esto. Tiene un nombre medio complicado, que es de una forma gramatical, que es como que un presente perfecto divino. Porque es como decir, es la perspectiva de Dios. Es como Dios utiliza el lenguaje, porque para él las cosas ya están hechas. Y es lo que dice precisamente, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Fíjense que eso incluso es gramatical. Porque Dios a las cosas que aún no estaban, las llama como ya hechas. Exacto, los utiliza en la conjugación perfecta, en cal, en hebreo, en el binyan cal, ¿ya? Que es cuando la acción ya está terminada. ¿Ya? Entonces, fíjense que para nosotros suena un pasado, pero en realidad es un presente perfecto, ¿ya? He dado, te he dado. Fíjense eso, ¿ya? Entonces, para que vean que no es un tema de que te daré la tierra,
¿Ya? Entonces, fíjense cómo conjuga incluso los verbos. Cuando es a Abraham, a él se dice, te daré. ¿Ya? En cambio, a ellos les he dado. O sea, ya es, como diríamos aquí decimos los ecuatorianos, ¿no? Ya está ya. Sí. Entonces, ya está dada la tierra, ¿no es cierto? Y lo único, ya está ya. Entonces, lo único que hay que ir a hacer es concretar y dar los pasos necesarios para que esa realidad divina se materialice acá. Pero en realidad el plan ya está ejecutado. Sí, ya está. ¿Sí? Ahora bien, fíjense ustedes, y dice, ¿no? Y ya ha entregado a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. Entonces, fíjense ustedes que estas son tres características, digamos, que son las preocupaciones de cualquier persona. Jericó vendrían siendo las defensas, la ciudad como tal, las murallas. Al rey, que es la fuerza política, y a los, como dice aquí, los giborim de Hayel, a los fuertes de la guerra, ¿no es cierto? A los varones, valientes, cruzados de guerra, ¿cierto? Sería el poder militar, que sería todo lo que hay que considerar si uno quisiera conquistar una ciudad. Porque si uno conquista una ciudad, no solo basta, fíjense ustedes, con romper las murallas de entrar. ¿Qué más tendrán que considerar? Con el gobernante y con quienes me encuentro adentro. Exacto. Entonces, fíjense que el Señor se preocupó de todo. No solo les dijo, verán, las murallas se caen. Y de ahí, no sé. Dios no le dijo así. Dios no le dijo, verán, yo me comprometo a darles tumbando las murallas, pero de ahí ustedes verán qué hacen con el rey y verán que se defiendan con los soldados que hay adentro. No les dijo así. Simplemente les dijo todo. Les ha dado a Jericó, entiéndase, con reyes y con todo. ¿Ya? Entonces, fíjense que es interesante. Es más que dice, y aquí viene, ¿no? Rodearán la ciudad todos los hombres de guerra, yendo delante de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. O sea, ¿cuántas vueltas? 6 vueltas hasta aquí. 6 vueltas. Dice, y 7 sacerdotes llevarán 7, ¿qué dice? ¿Qué ponen ahí? Trompetas, ¿cómo ponen ahí? Trompetas de hechos de cuernos. Aquí en hebreo dice, shofarot da yobel. Sí, exacto. Entonces dice, shofar de yobel. Y esto es algo muy interesante. Entonces ya sabemos, no leamos todo el versículo y después explicamos. 7 sacerdotes llevarán 7 shofarot de yobel. Voy a leer como dice ahí, ya vemos qué es, ¿no es cierto? Delante del arca, ahí al séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán en los shofarot, ¿no es cierto? Y cuando toquen, cuando hagan soplar el shofar, ¿no es cierto?, de Yobel, ¿no es cierto? Así que oigan el sonido del shofar, todo el pueblo hará una trúa grande, dice ahí, y el muro de la ciudad caerá debajo de ella, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho enfrente hacia adelante. ¿Ya? Eso hasta aquí concluye la visión que tenía. ¿Ya? De ahí en adelante ya vienen los preparativos. Entonces, fíjense que Dios le da la estrategia. ¿Ya? Dios le da la estrategia a Josué. Así tienes que andar, así se va a conquistar esta ciudad. ¿Por qué? Porque lo que nos dice, y aquí les quiero mostrar ahora sí. Sí, si ustedes se fijan en la pantalla, si ustedes se fijan en la pantalla, ¿ok? Ahí está. Me confirman, porfa, si estamos viendo la pantalla, ¿ya? Esto es lo que una representación de cómo sería Jericó. Se ve una ciudad imponente, ¿no es cierto? Y cuando se habla de las murallas de Jericó, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Jericó estaba ubicada en un tel, es la forma como se suele decir, porque Jericó en realidad, el lugar donde está Jericó es una llanura, ¿ya? Y si ustedes construyen una ciudad en una llanura, es fácil que les ataque. Entonces, ¿qué hacían la gente de esa época para poder defender la ciudad? Hacían una especie de loma artificial. A eso se le llama tel. Como tele, como las de las televisiones tel, pero sin la E, tel. Entonces hacían como una lomita, digamos, más o menos grande, y sobre eso edificaban la ciudad. Ahora, la particularidad que tenía Jericó es que hicieron una doble muralla. Por eso es que era impenetrable. Porque hicieron una muralla en la parte baja y otra en la parte alta. Entonces, si es que alguien con todo lograba subir la primera muralla, de la segunda no se salvaba. ¿Ya? O sea, tenían que invertir si se quiere. O sea, si es que alguien hubiera querido conquistar Jericó, tenía que estar dispuesto a gastarse una buena cantidad de soldados y de plata en intentar conquistar esa ciudad.
O sea, más barato le salía hacer un convenio antes que conquistar la ciudad. Era una locura conquistar esta ciudad. Ahora, de pronto en esta representación gráfica aparece una ciudad enorme, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos a ver. Resulta que, ahí voy a dejar de compartir, mejor le hago así. Ahí. Permítanme un ratito. Ya, ahí está. Entonces, estamos aquí. Ya, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, aquí estaba la ciudad de Jericó, ¿no es cierto? Y aquí estábamos viendo, y fíjense, esta es la forma como le representaron en la novela. No sé si ustedes vieron la novela de Josué y la Tierra Prometida. Ya, fíjense ustedes cómo era el ideario de estas murallas de Jericó. Una cosa pero impresionante, así enorme, grande. Fíjense una ciudad, así una metrópolis cual Nueva York. O alguna cosa así, ¿no? Ahora fíjense ustedes. Estas son las dimensiones reales de Jericó. Hermano Josucito, no se ve. Ay, perdónenme. A ver, perdónenme. Es que yo casi veía. Ya, ok. Entonces, fíjense. Ahora sí lo vemos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces, fíjense. Esto es cómo se representaba o cómo se ve cómo se veía o cómo le representaron en la novela de Josué y de Josué y la Tierra Prometida, ¿cierto? Una ciudad prominente con unas ciudades, con unas murallas, que decir, enormes, una ciudad, pero enormísima, ¿no es cierto? Una cosa, pero así, muy grande, ¿no es cierto? Ahí. Pero, ahora les comparto de nuevo, permítanme un ratito. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Pero fíjense, les decía, estas son las dimensiones reales de Jericó, de la que se encontró. Esto está cerca de Jordán. Y si ustedes se fijan, de largo, todo esto que se ve aquí, les voy a rayar, ¿ya? Voy a rayar. Todo esto es Jericó. Todo eso es Jericó. Todo eso es del Tel. Y si se dan cuenta que todo alrededor es llanuras. Y esta es una parte elevadita. Ahora, esta parte de aquí está representada, esquematizada acá. Y fíjense, la muralla exterior, que sería toda esta parte de aquí. La muralla exterior, fíjense, de largo, en la parte más larga, tenía 320 metros de largo. Exacto, es una cuadra. Eso era la famosa Jericó. Exacto, es una manzana. Y de ancho, fíjense, la parte más ancha tenía 75 metros. Fíjense ustedes, 75 metros. Y la muralla interior, que podría ser más o menos, voy a hacer un garabato así, suponiendo, era algo así, eso en la parte más ancha medía 235 metros. Esa era el impotente Jericó. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que para nosotros tenemos que comprender, y esto nos va a ayudar un montón a comprender la Biblia. Si nosotros, ahorita les pregunto a ustedes, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una ciudad grande? ¿O qué características le darían ustedes a una ciudad grande? ¿Cuántos habitantes le ponen a una ciudad grande? Aquí en Ecuador, por ejemplo. 3 millones, que más o menos es lo que tiene Quito. 1,5 millones, por ahí 2 millones. Pero, ¿y si vamos a Ciudad de México, Esteban? ¿Cuántos millones hay allá? ¿Cuántos millones de personas hay? Si no estoy mal, ¿cuántos? Ajá. No sé, 40. Creo que sí, son como 25 millones, alguna cosa así, en una ciudad. ¿No es cierto? O Guayaquil, que también es enorme, pero ni aún así se llega como a Ciudad de México o Nueva York. O esas ciudades ya, pero enormes. Que fíjense, o sea, una Ciudad de México son 2 Ecuadores. Ya, de gente. Entonces, fíjense, lo que quiero hacer notar es cómo la concepción, digamos, nuestras concepciones influyen en lo que nosotros percibimos. Porque, por ejemplo, imagínense lo que sería, lo que pasaría, por ejemplo, cuando alguien del ámbito rural, por ejemplo, viene a Quito por primera vez. Que diría, era una ciudad enorme, grandísima, ¿no es cierto? Pero te pierdes, alguna cosa así, ¿no es cierto? Pero en cambio, el que nació aquí y el que vive aquí, ¿qué dice? No, Quito es normal, no es tan grande, hay ciudades más grandes, en realidad, ¿me explico?
Y si en cambio viene uno de Nueva York o de Ciudad de México aquí, te digo, es una ciudad chiquita. Exacto, ¿qué te recorres? ¿El metro cuánto se hace? ¿20 minutos? ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, fíjense cómo nuestras ideas influyen. Y si yo tuviera que escribir respecto de, por ejemplo, supongamos que alguien tiene que conquistar Quito. Si conquista a alguien de la Tacunga, digamos así, y aquí tiene una ciudad grande, el más importante y todo lo demás. Pero si viene a conquistar un gringo, es que es el Ecuador. ¿Me explico? Ya, o sea, es nada. ¿Me explico? Ahora fíjense, la forma en cómo le relata la Biblia da a ver cómo ellos le percibían y cómo se presenta Jericó. O sea, y además vale la pena decirlo. Aquí para nosotros una ciudad de 200, que es ciudad de 230 metros de ancho, de largo, para nosotros ¿cuánto mide el Estadio Olímpico? Casi la mitad. ¿La mitad? Igual, creo. ¿Algo así? No, sí, más. ¿Como el Estadio Olímpico puede ser? ¿Qué cosa? Estas dimensiones. Sí, un poco más. No, ¿Un poco más puede ser? un poco más. El estadio El estadio creo que es más. O sea, el Estadio Olímpico con toda la inmediación, con todo O sea, no solo la cancha. Pero ¿cuánto tiene el viejo Jericó? Ahí está. No, el estadio es 200, 320 por 75, un poco más, por 80, por 100. Pero El estadio es más grande. Para que veamos, esa es la comparación que hice en su momento. El Estadio Olímpico con toda la estructura es más grande que este. O por así decir, va por ahí. O si no, pero no tienen kilómetros. Metros. por 75. Bueno, mientras le ven. El tema es que no es tan grande. Ya, no es tan grande. Y el asunto también es que debemos saber una cosa. Hay muchos motivos por los que incluso desacreditan a la Biblia. Y uno de ellos es por los números, por las cifras que se dan. Que reunieron a 3 millones, a 30,000 gentes y que todo lo demás. Y en realidad, de hecho, es una cosa que debemos saberlo. Para la época es imposible. Es imposible que haya habido tanta gente. Es imposible. Incluso fíjense ustedes, que es lo que dicen los estudios y todo lo demás. Dicen, fíjense, respecto del Éxodo, por ejemplo, que haya salido una cantidad de cuántos dicen de israelitas, cuántos salieron, ¿se acuerdan? Eran 600,000. 631,610. ¿No es cierto? Varones, 600,000. ¿Y qué eso, cómo suelen decir eso solo de varones? Eso hay que multiplicarle por 3. Por 3 o por 4, por 3. Siendo conservadores, multiplícale por 3, que te da 1.800,000, redondeando 2 millones. ¿Saben qué resulta? Que a la época, en todo el imperio egipcio, no había 2 millones de gente. Entonces, eso de los varones. Ese es el asunto, que son números más bien tipológicos. Exacto. Son más bien números tipológicos. No es necesariamente, por eso les decía, no hay que ser fundamentalistas en el sentido de, porque también hay unas cosas que por eso les digo, muchas personas chocan con eso y dicen, vean, es imposible que en la época hayan salido esa cantidad de gente, porque tal cantidad de gente no había ni en todo el imperio egipcio. O sea, y hacen estos cálculos, por ejemplo, y ustedes saben que, por ejemplo, Egipto era la potencia del momento, ¿no es cierto? Y ellos tenían mucho control sobre todo lo que era Canaán. Y para la época esta de la conquista y todo el más un poco antes incluso, hay cartas que se mandaban los reyes de Canaán a Egipto, porque eran como reyes súbditos, ¿ya? Y muchos de estos reyes le decían, oye, aquí hay como decir, guerrilleros, decir, hay bandoleros, exacto, hay como grupos de criminales que nos están agobiando. Manda, por favor, 4 carrozas. Manda 4 jinetes, o manda 14, creo que. Manda 14 jinetes para que defiendan a la ciudad. Y es un ejército. Y eso era un ejército. Con eso se defendían de los bandoleros, digamos, de la época. ¿Me explico? Entonces, fíjense, y eso estaba así, y mover a 14 gentes en ese momento no era cosa así como que, sí, te mando 20, ¿no? No, o sea, pedían así cosas que para nosotros es como que, pero con 14 no haces nada, amigo. Es que esas eran las dimensiones. Claro, un equipo de fútbol, hasta menos que un equipo de fútbol, ¿no? Ya.
Un equipo de fútbol de segunda creo que tiene 14 ahorita, ¿no es cierto? Pero para la época decir 14 era un montón. Y con eso se defendía una ciudad. ¿Me explico? Entonces, para que veamos, y porque les digo, porque de eso hay testimonios. De eso hay testimonios. Porque había mensajería entre todo eso, porque Egipto era era el imperio. Es como ahorita, por ejemplo, que están en guerra algunos países y Ucrania le dice, oye, Estados Unidos, ayúdame, y le mandan los barcos y se mueven y todo lo demás. Ya, en esa época era igualito. Ya, estas ciudades de Canaán dependían mucho de Egipto. Y le decían, oye, Acolita, ayuda. Ya, ayúdame porque no puedo, mándame unos cuantos carritos por ahí. ¿Ya? Exacto, que para nosotros ahorita diríamos, pero ¿qué haces con ese poquito? El asunto es que para esa época las ciudades eran mucho más pequeñas. Eran 3 como 12. Exacto. Las ciudades, las metrópolis de esa época eran así, como Jericó. ¿Ya? Y ahí es cuando vemos que seguramente el éxodo de Egipto fue un poco más, en menor escala, digamos, real, pero tal vez no así tan enorme, porque en realidad no se sostiene con esas cifras, no se sostiene como tal. Y por eso es que la Torah no es solamente un libro, digamos, no es un censo, o sea, no es una bitácora, si se quiere, una estadística, exacto, no es un Excel, ¿ya? Sino que además que nos va contando la historia, también nos mete un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, digamos, un montón de cosas en el sentido de que va enseñando más aspectos además de solo la historia. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta era la famosa, la imponente Jericó. Ahora, ya les digo, esto que para nosotros es concebible en nuestra cabeza, ¿ya? Una ciudad de 320 metros, por qué sé yo, 100, póngale ya, por 100, ¿ya? Que es un estadio olímpico, ¿ya lo verificaste? Solo la cancha del estadio tiene 100 metros. Solo la cancha. Ahí está. 3 veces la cancha del estadio, o sea, el estadio olímpico, pues. Sí, donde encuentran los heladeríos y tal, lote. Entonces, más o menos el lote. El lote del estadio olímpico. El estadio olímpico es. Un poquito más del estadio olímpico. Ya, exacto, pero en todo caso el asunto es que es pequeño. ¿Ya? Sí, fíjense ustedes. Entonces ahora, si nosotros ahorita con toda la tecnología que tenemos dirán, hay que conquistar Jericó, ya nos reímos. ¿No es cierto? Pero en esa época no, porque además hay una cosa, acuérdense, el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Es decir, estaban siendo nómadas que entran a conquistar. Y un pueblo nómada no tiene todo el arsenal de guerra para conquistar ciudades, como así lo tenían los persas, los egipcios, que ya iban con máquinas de guerra. ¿Ya? Porque para la época había máquinas, habían unas como se llaman, como arietes, ¿cierto? Que eran unas carrozas con unos troncos para tumbar las puertas, tenían también otras como carros, se armaban como unos carros, unas carrozas, digamos así, en donde se metían ahí los soldados para que no les caiga lo que les boten, y además podían ahí sacar sus lanzas y podían ir, y se hacía un carro de batalla, así digamos, o sea, había máquinas, exacto, habían máquinas así tal cual. Entonces, pero eso ya las grandes potencias, ¿ya? Los que tenían ingeniería para todo eso, Israel después llegó a tener algo de eso, pero ya cuando se asentaron, ahorita no. Entonces, un pueblo de nómadas, por así decirlo, de pastores, que han tenido unas pocas experiencias en la batalla, ¿no es cierto? Que se ven a enfrentar con semejante muralla, literalmente. Me explico, a cualquier persona le diría, oye, ya, Josué, a ver, consigámonos, no sé, unas buenas escaleras, ya, pongámonos a hacer escaleras, ¿qué hacemos? Hacemos, no sé, operación hormiga y nos topamos una sobre otra, alguna cosa, ¿no? Entonces resulta que no, y ahí entendemos, y por eso les digo, cuando hay que ver nosotros, cuando nosotros leamos la Biblia, hay que entenderlo también y echar mano de las herramientas que tenemos acá. Fíjense ustedes, porque ya les digo, no es como normalmente le solemos ver, ¿no es cierto? ¿Estamos viendo igual la pantalla? Ya me salí, creo. Ahí estamos viendo, ok. Entonces, no es como normalmente, como solemos ver, ¿no es cierto? Que como le solíamos, como le representaron, por ejemplo, en esta novela. Le representaron así una ciudad enorme. No, pues no es para nada. No da. No da. No da. No da. Pero fíjense ustedes, si volvemos acá a este esquema, ahora ya con las dimensiones en la mente,
si podemos ver otra vez esta imagen, que era la que les decía, fíjense ustedes cómo era. Era impenetrable para la época, porque digamos así, si ustedes venían, por ejemplo, si ustedes venían por aquí caminando, ¿no es cierto? Hasta que ustedes quieran subir esta puerta, ya les botaban un montón de cosas desde la muralla, desde la de aquí. Supongamos que querían, que lograban entrar aquí. Desde aquí, ustedes están aquí, están en una parte baja, subieron la muralla, pero ya les caen desde arriba. Y tienen una doble muralla. Por eso es que fíjense, me llamó mucho la atención eso, y eso lo dice en el versículo 1 del capítulo 6. Dice que Jericó estaba cerrada, ¿y qué pone? Bien cerrada. Ahí no dice así. No, es cerrada y bien cerrada. No, estaba cerrada, o sea, estaba circundada, quiere decir, ya, y encerrada. Estaba dos veces. Y además, fíjense ustedes, exacto, estaba cerrada y doble cerrada. O sea, hace referencia a que tenía una doble muralla. En el 1, en la primera línea. Si nos damos cuenta. Entonces, fíjense que esta ciudad, que para nosotros ahora nos parece chistoso, parece así como que de eso tenían. Pues sí, eso para la época era una ciudad infranqueable. Además, ya les digo, eran un pueblo de pastores, de nómadas, qué armas, qué cosas, qué catapultas, o sea, no, nada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo conquistan ustedes eso? Así, a pelo, como decimos nosotros, así, sin arma. Así, ¿qué hacen? ¿Y las murallas qué? ¿Cuánto de alto tendrían? De alto creo que eran como unos 3, 4 metros, no eran tan altas tampoco. Pero ya es, exacto, exacto. El grosor creo que va de 1 o 2 metros, no es mucho. Ajá. Pero igual, túmbense una muralla de 1 metro de ancho de piedra. ¿Ya? Y ahora, tumben eso o trepen y mientras ustedes están trepando, de arriba ya les cae. Ajá. De ancho o 2 creo que es un poco más. De grosor, de piedra, piedra, piedra. ¿Ya? Entonces, exacto, ¿ya? Entonces, como les digo, y según lo que nos cuenta la Biblia, también tenía una sola entrada. Entonces, todavía más complicado, ¿ya? Y a pesar de que ya les digo, toda esta ciudad estaba en una llanura, le hicieron así precisamente para que sea impensable conquistar, ¿sí? Entonces, fíjense que ya les digo, no es tan así como les mostraba, como le graficaron en la novela, ¿no? Ahí digamos así, les falta investigar un poquito. Ya, les falta investigar un poquito, ¿no? Y cómo se ve que comienzan a derrumbarse las murallas, ¿sí? No, realmente sería un cataclismo digamos, cataclismo, un terremoto, un estremecimiento que se derrumbaron todas las dos murallas. Y por eso me llama la atención también que esto de alguna manera está retratado, porque fíjense cómo dice en el versículo 5, dicen, y cuando toquen en el shofar de Yobel, ¿no es cierto? Así que oigan el sonido del shofar, todo el pueblo hará una trubá grande, ¿no es cierto? Y el muro de la ciudad, dice así, caerá sobre ella. Así dice. Y el muro de la ciudad caerá debajo de ella. Así dice literalmente. Aquí en español solamente dice caerá. Pero el tema de caerá debajo de ella, o sea, me dio la impresión también, tal vez estoy pensando mal, pero me dio la impresión de que había dos muros de alguna manera, que caerá debajo de ella. No, simplemente es una forma de decir que caerá. ¿Ya? Pero al menos este tema del estar encerrado y encerrado, eso sí da a entender a que había doble moral. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, ¿ya? Ahora, les voy a dejar esto para que tengamos ahí en mente y nos mentalicemos en que somos un grupo de pastores, ya que vienen de 40 años de pasar por el desierto, han cruzado el río Jordán, están recién circuncidados, ¿no es cierto? Y tienen que conquistar esa ciudad. ¿Ya? Muy bien, entonces fíjense, entonces hasta ahí iba la visión que tuvo Josué con este mensajero, ¿no es cierto? Y dice el 6, llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo, carguen el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven, ¿qué dice? Shofar de Yobel. Y aquí es lo que les quería comentar. Los shofar de Yobel es una cosa. Shofar es el término genérico para los cuernos de los animales, que puede ser de antílope, de carnero, etcétera. Es el genérico, ¿no es cierto? Pero cuando dice de Yobel, el de Yobel o Yobel es del típico shofar que es del pequeño, el de carnero. Es del Yobel, porque Yobel en realidad es del carnero. Yobel se llama el carnero. Entonces, cuando se le dice shofar de Yobel, es ese shofar que es como cuerno, pero chiquito, como churro, pero chiquito. Ese es Yobel.
Exactamente como el del anico, más o menos, pero más enrolladito, esos que son como churo mismo. Exacto, son los cuernos del carnero, no son esos cachos como tal, como estos largos que como que yo tengo, sino son los que son más enrolladitos hacia adentro, como una espiral. Exacto, ¿ya? Esos son de Yovel, y se llaman Yovel, y fíjense ustedes, ahora, algo que les recuerde a ustedes a la palabra Yovel, el jubileo. Porque jubileo se dice, en hebreo se dice Yovel, y se anunciaba precisamente porque en Yovel, cuando era el año de jubileo, cada 50 años se tocaba el Yovel, ¿ya? Y es el año de la libertad y todo aquello. Entonces, cuando ellos escuchaban el shofar de Yovel, está haciendo alusión a todo eso, al año en el que el Señor les va a permitir, fíjense ustedes, la entrada a la tierra. ¿Y se dan cuenta? Y es más, hay algo interesante, porque están entrando en una época en la que ellos no sembraron. Ellos no sembraron y comen de lo que dio la tierra. O sea, entran básicamente para un periodo de Yobel. No sé si exactamente en un año de Yobel, pero al menos sí en un estado de Yobel en el que ellos no sembraron, y es lo que dice el Señor, ustedes entrarán a poseer ciudades que ustedes no construyeron y comer cosas que ustedes no sembraron. Y eso básicamente es Yobel. Entonces, fíjense ustedes, cada uno viene a su posesión y come de lo que da la tierra y nadie se muere de hambre. Y eso comienza con el shofar de Yobel. Entonces comenzó sonando el jubileo. Fíjense ustedes que es bien representativo todo esto porque esto está pasando a la entrada de la tierra prometida. Que Jericó es como que la primera que toma. Y aquí ya les digo, esto, lo que va a pasar aquí en Jericó, era lo que debía pasar con todas las ciudades. Lastimosamente, en el capítulo 7 vamos a ver que no se puede, por lo que va a ser este Acán, ¿no es cierto? Pero básicamente era lo que tenía que pasar. Después de que eliminan el mal de Acán, ahí sí van una tras otra y hay el libro de Josué como que se acorta un poco y nos dice después de esta conquistaron a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. ¿Ya? Pero básicamente aquí se toma mucho tiempo para explicar todo este tema de Jericó, porque es el prototipo, digamos desde el anticipo, la primicia si se quiere, de cómo iba a ser el actuar del Señor. ¿Ya? Entonces fíjense, dice, entonces Josué una vez más ya tiene clarita la idea, ha tenido la visión, sabe que el Señor ya le entregó, ¿cierto? Le ha entregado y comienza a actuar. Y dice, llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, fíjense que recibamos en el versículo 6, ¿ya? Llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo, lleven el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven shofar de Yobel delante del arca del Señor. Y dijo al pueblo, pasen y rodeen la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca del Señor. O sea, la estructura era, pasen adelante los guerreros, 7 sacerdotes con shofares y el arca, y después del pueblo, si se quiere. ¿Ya? Entonces, fíjense. Después dice, y dijo al pueblo, pasen y rodeen la ciudad y los que están armados pasen el arca del arca, ¿no es cierto? El 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 shofares de Yobel, ¿no es cierto? Pasaron delante del arca del Señor y tocaron los shofares, ¿no es cierto? Y el arca del pacto del Señor los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban los shofarot, y la retaguardia iba tras del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, ustedes no gritarán, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo les diga, hagan truá. Ahí dice, ajío, arío. Hasta que yo les diga, hagan una truá, entonces harán una truá. Entonces, imagínense ustedes también, ya les digo, aquí una vez más resalta el tema de la disciplina. Ya les digo, de la disciplina, porque la estructura era, los hombres de guerra pasan adelante, pasan primero. Después van los 7 sacerdotes con los shofares tocando el arca del pacto y el pueblo. Pero imagínense esa procesión, ya les digo, y en esa ciudad no da para que 600,000 gentes estén dando la vuelta. Evidentemente eran menos. Eran bastante menos. ¿Ya? Eran bastante menos, pero igualmente una cantidad significativa para que con tanto pasar y con tanto tumulto y todo lo demás, y además del poder de Dios, se derrumben esas murallas, ¿ya? Y además, ya les digo, el asunto era que durante los primeros 6 días, solo los shofares de los sacerdotes toquen, ¿ya? Y al séptimo, sí era la trúa mayor, digamos, ¿ya? Entonces, fíjense, O sea, dice, pero, solo era el sonido de... tocando shofar, ahí dice tocando. Y ya, o sea, desde que lo dice, pero podríamos entender que era todo el día, o sea, todo el tiempo. Lo que se demora una vuelta.
O sea, iban día 1, salían tempranito, que ya lo voy a decir, salían tempranito, daban una vuelta, una vuelta, listo. Segundo día, tal, y al sexto es cuando se dieron ya las 7 vueltas, y a la séptima vuelta, el boom, ¿ya? Pero sigamos leyendo, que igual lo cuento, ¿ya? El 11 dice, así que él hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y pasaron la noche, lo que les contaba. Entonces salieron el primer día, serían, ¿no? Los militares, por así decirlo, el ejército, 7 sacerdotes con shofares, el arca, el pueblo, y solo los shofares de los sacerdotes tocando. Se daban una vuelta. ¿Cuánto habrá tomado esto? Digan ustedes. Una vueltita a esa ciudad, a eso. No, tampoco, pero con toda la gente y todo. Pónganle 2 horas, exageradísimo, 2 horas. Ya que se den 1 hora, vuelve. 1 hora y media, pónganle, no sé. Ya 2 horas hasta que caminen y todo lo demás. Ya todo 1 hora, vuelve. Ya, un día. Y Josué se levantó de mañana, fíjense, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuero de los 7 shofares de Yobel, fueron delante del arca del Señor, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia, el pueblo, iba tras del arca del Señor, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Entonces imagínense ustedes el tema. Día 1 caminamos, tal, regresa a dormir. Segundo día, a dormir. Y así los 6 días, ¿ya? Ahora fíjense ustedes, se entiende que, fíjense ustedes, que era una ciudad suficiente, que esta ciudad, perdón, ok, creo que se activó. Ok, fíjense que una ciudad, no sé ustedes, pero para que una ciudad aguante encerrada durante 6 días, ¿qué implica? ¿Ya? ¿Qué implica que una ciudad haya aguantado cerrada 6 días? Porque aquí no es que estaba abierta la muralla, porque si es que abrían la puerta, les daban. Exacto, se hubieran quedado. Pero ¿qué significa que la ciudad no murió durante 6 días? Tenían lo suficiente. O sea, era una ciudad, exacto, organizada, se dan cuenta. O sea, que digan, aquí nos van a tener, aquí aguantamos lo que ustedes quieran. O sea, más rápido se cansan ustedes que nosotros. ¿Me explico? Ahora, déjenle a Quito, fíjense ustedes. Aquí, no, en esta ciudad, fíjense, no había alcantarillado, no había agua potable, ni había ni luz. O sea, más que nada, no había agua. Entonces, fíjense ustedes que una ciudad sobreviva sin agua 6 días. O sea, sin el suministro de agua 6 días. Eso significa que estaban lo suficientemente equipadas. Tenían de alguna otra manera. Porque las fuentes de agua, de hecho, estaban muy lejos. ¿Ya? Perdón, entonces tenían lo suficiente. Ya les digo, que 6 días la gente no comience a decir, oigan, hagamos algo. ¿Qué será mejor si les reconsideramos, saquemos la banderita blanca, alguna cosa? ¿No? Se aguantaron. Y ya. Y fíjense lo que pasa al séptimo día, el 15, ¿cierto? Dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, una vez más, fíjense ustedes lo que hablábamos hace unos 15 días del tema de la madrugada. Ya, este Josué es campeón para madrugar. Fíjense. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. ¿Ya? Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes, o sea, fíjense, si ustedes, digamos así, se levantaron al despuntar el alba, o sea, digamos en hora ecuatoriana, cuando estás en el sol, se levantarían 4:30, 5 de la mañana hasta alistarse y todo lo demás, para salir tipo 6. Si se demoraban 1 hora por vuelta, 7 vueltas, son 7 horas, 8 horas, pónganle, o sea, esto estaba pasando de 6 más 8, 14, 2, 3 de la tarde estaban terminando esta cosa. Los 6 primeros días eran tranquilos, eran, como nosotros decimos, frescos, no eran tan complicados, porque era una vuelta, 1 hora caminando, regresas. Ahora ponle a todo el pueblo a caminar 7 horas así. ¿Me explico? Primero que ya les digo que esto desde ya va adquiriendo la característica de un milagro,
porque no se explica que una persona, que un pueblo como tal, así, camine organizadito juntos todos por un lado, y por otro lado, que aguanten 7 horas, camina y camina, camina. ¿Ya? Independientemente de que hayan sido expertos caminadores por 40 años que les toca hacer lo mismo, pero ya que les pongan 7 horas de estar camina u 8 horas camina y camina y camina, y imagínense los pulmones de esos levitas. Y toca y toca y toca y toca y toca y camina y camina y camina y camina y camina y silencio. O sea, y fíjense ustedes, fíjense, en silencio, el pueblo chito camina, 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 6, 7, imagínense, 4, 5, exacto, o sea, sin ni siquiera conversar, que es lo que uno a veces se va, ¿no? O sea, ¿y eso qué significa el tema de ir callados? El tema de ir concentrados, estábamos conquistando, no parece, pero estábamos conquistando. Ya, ya les digo, imagínense los niños o las mujeres o los hombres en esa época que estaban en el ejército. Iban, camina, 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 camina y no hablen. Claro, porque si no, imagínense, lo normal es, y qué más, qué largo el viaje, no, sí, qué bestia, alguna cosa así, no, sí, terrible, ay, mira cómo están viendo, ¿qué será allá? ¿Qué será acá? Y, no sé cómo, ya es lo normal que nosotros tenemos de hacer, ¿no? A ponerse a conversar, ¿y qué más? ¿Qué tal de la...? Y nada. Lo que aquí pasa es, van callados y cuando yo les diga que hablen, hablan. Ya les digo, es una disciplina, pero espectacular, ¿ya? Y ahora vamos a ver. 10 el 6, no sé, el 16, quiero decir. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, ahora sí, hagan una trúa, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Hagan una trúa, y ya saben que la trúa es ese del... Y ahí sí griten y la... Exacto, así es. Exacto. Entonces imagínense un grito de toda una ciudad, ya de todo un pueblo, y ahora sí imaginemos por así decirlo, tal vez la gente que entra en el Estadio Olímpico, como para tomar de referencia, que serán unas 20, 30 mil personas, tal vez 40 mil personas, y que peguen un grito y con shofares y con y todo lo demás. Un gol. Exacto, venga, por ejemplo, aquí estamos cerca del estadio, ¿cierto? Entonces, cuando se escucha un gol. No, pero igual, cuando está el estadio acá, sí se escucha medio. Ah, claro, exacto. Pero se escucha, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pero fíjense, ya les digo un gol y tal. Pero ahora imagínense toda esa gente con shofares y con todo lo demás, más, sobre todo las cosas del poder del Señor sobre las murallas. Imagínense, o sea, sí hace como chinita la piel, ¿no? Imagínense que Josué llega, ya son 7. Ahora, people, ya, ahora sí grita porque el Señor les ha dado la ciudad. Y ahí sí, como dirían los mexicanos, sacan el fuá, ¿no es cierto? Y ya, imagínense, ¿no? Y comienza esa cosa a derrumbarse y todo lo demás. Lo que ellos pensaban que era infranqueable y que era digamos, inconquistable. Era inconquistable. Les tomó 7 días de estarle así, lo que cualquier persona diría, pero qué bruto. Primero, qué locura conquistar Jericó. O sea, ¿en qué cabeza? Porque les digo, esto es todo lo contrario a la estrategia. ¿Ya? Porque ¿en qué cabeza se le manda, a quién humanamente así se le mete en la cabeza comenzar la conquista por una ciudad así de fuerte? Segundo, ¿a quién se le ocurre mandar a un pueblo pastor a conquistar una ciudad así de fuerte? Y tercero, ¿a quién se le ocurre mandarle a la gente que recién ha sido circuncidada? ¿Ya? A estar gritando y caminando. Y después a luchar porque tenían que entrar y acabar con todo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué cabeza a ninguno de nosotros se nos ocurriría haber hecho eso? Cualquiera de nosotros diría, a ver, Jericó está muy fuerte, esa la dejamos para el último, ¿ya? ¿Cuál es la más fácil? ¿Cuál es la más fácil? La que de pronto no nos merece mucha cosa, hasta para que se vayan fogueando, alguna cosa así ¿qué diríamos? ¿No? Pero no, nada, el Señor le dice directo, van con Jericó porque está más hasta aquícito. ¿Ya? Entonces, exacto, porque está aquí. Y porque ahí viene el asunto. Y también es una puesta en escena del poder del Señor. O sea, y también para que se le quede en la mente esto que siempre hemos dicho, esta forma de razonar. Si el Señor puede lo mucho, puede lo poco. Para que el Señor después con esa primera experiencia de si el Señor nos permitió conquistar Jericó, ¿cómo no vamos a conquistar las otras que no son Jericó? Entonces, si pudimos conquistar esto hecho pedazos, esto muy complicado, ¿cómo no vamos a conquistar lo demás?
¿Ya? Esa es la forma de razonamiento que el Señor les está enseñando. Que fíjense que es una cosa que, yo les digo, es una forma de aprender, pero es una forma que hay que saberla manejar. Porque si no, no se puede. Por ejemplo, yo me acuerdo que un profesor de matemáticas mío aplicaba y de hecho, los profesores de matemáticas utilizan mucho este método, de dar lo más complicado primero, ¿ya? Que no está mal, ¿ya? Muchos, no todos. Lo que uno diría es, no, primero enséñale el ejercicio fácil, después le explican del más difícil y después ya le explica el más complicado. Pero a veces y por eso es que nos complicamos, ¿no es cierto? Porque los matemáticos de la matemática comienzan con pum, un problema que uno dice, ¿qué se hace aquí? ¿No es cierto? Ayuda. Entonces estamos enfrentándonos, por así decirlo, con un problema a nivel Jericó, ¿ya? Entonces, pero la idea detrás de esos profesores, detrás de eso, es que se desarrolle de golpe un montón de habilidades para que después los otros ya puedan irse haciendo más sencillos. Esa es la idea detrás. El problema es que no siempre se utiliza bien, porque como ustedes ven, para que este método, digamos, de enseñanza surte efecto, sea efectivo, es que tiene que haber mucho acompañamiento. Porque si se le deja a la persona solita, así nomás, va a fracasar seguramente. Entonces, cuando el Señor hace este tipo de enseñanza, digamos, de tratamiento con el pueblo, de lanzarle así directamente contra Jericó, ¿ya? Es porque Él está haciendo todo, literalmente, la visión, ¿ya? ¿Me explico? Exactamente, les da la estrategia, ya, ustedes solo caminen, no hagan más. Ustedes lo que tienen que hacer es dos cosas, caminar y gritar, ¿ya? Y de lo demás me encargo yo, diría el Señor. ¿Me explico? ¿Ya? Pero fíjense cómo es, cómo también va manejando, digamos, la mente de nosotros. Si el Señor puede hacer esa cosa que para nuestra mente es, pero imposible, ¿cierto? ¿Cuánto más con lo que ya para nosotros se nos hace posible? O sea, aquí está dando un buen ejemplo de cómo se inician las cosas. Una cosa, pero muy, muy, muy maravillosa, muy, muy interesante, digamos, ¿cierto? Sigamos. Entonces dicen, y aquí antes de que griten, abre igual otro paréntesis, ¿no es cierto? Abre otro paréntesis, ¿de acuerdo? Explicativo, porque aquí les advierto, ¿ya? Y fíjense lo que dice. ¿Sí? Y dice lo siguiente el 17. Y será la ciudad que ponen ahí. Anatema, exacto. ¿De pronto alguna otra versión pone alguna otra palabra? Que no sea anatema, así en el 17. Anatema mismo. Aquí le pones separado para el Señor. Será destinada al Señor. Ya, ni lo uno ni lo otro. Ahí la palabra que aparece es Jerem. Les voy a escribir acá, ¿ya? Aparece Jerem. Ya, ahí les puse en la pantalla, ¿sí? Incluso fíjense a propósito que está Jericó es Jerem. Ya. Jerem. Con J. Es la E, ¿no es cierto? Ahí la E, ahí Sí, exacto. Ya se me salió un poquito mal. Ya, Jerem. Ya, Jerem. ¿Qué significa Jerem? Jerem significa básicamente intocable. ¿Ya? Es algo que, digamos, es intocable por muchas razones. ¿Sí? Algo puede ser Jerem, o sea, intocable, debido a su nivel de tamé, digamos, de incompatible, de sucio, de no santo, si se quiere, o a su vez también algo puede ser Jerem por su nivel de santidad. ¿Sí? Y los ejemplos típicos que se ponen es Jerem, por ejemplo, es de aquí Jericó. Nadie toca de todas estas cosas, del anatema, ¿cierto? Es intocable por el nivel de contaminación que puede haber. Pero también, por ejemplo, a veces en algunos lugares al arca del pacto se le llama Jerem. Y no es porque sea contaminante ni nada, sino por el nivel de santidad. Y hay ciertas cosas que simplemente es mejor no tocar. ¿Ya? Por cualquier caso, pero es mejor no tocar. Eso significa Jerem. Entonces, fíjense, será la ciudad Jerem. Ya, aquí le ponen anatema porque da la idea eso como de maldito, digamos así, de que hay que tener cuidado. ¿Ya? Sí, anatema, apartado, dice el Señor. En todas las cosas que están en ella. Solamente a Rahab la ramera vivirá, ¿no es cierto? Con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Ya? Y dice, pero ustedes guárdense del anatema, una vez más, del Jerem, ni toquen
ni tomen ninguna cosa de él, no sea ¿qué dicen? No sé qué es anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Exactamente, que igualmente ustedes hagan anatema al campamento de Israel y lo turben, digamos, quiere decir, traigan algún desastre sobre él. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó, entonces hasta ahí, fíjense ustedes. ¿Cuál era la instrucción? Ustedes griten, pero esto se entiende que fue una instrucción que les dio antes. Ustedes van a gritar y van a entrar a la ciudad, que se va a derribar. Pero cuando entren, guárdense de tocar todo el jerem. Ahora, ¿qué es todo el jerem? De lo que vimos aquí, ¿qué es el jerem? O sea, ya en la práctica, ¿qué no tenían que tocar? Personas, ¿qué más? La plata, el oro. Les pongo fácil. ¿Qué era jerem? Todo excepto lo que dice que sí se coge. ¿Qué dice que sí se coge? Pero dice que son para el Señor. Exacto, oro, plata y tal. ¿Qué más dicen? Pero tampoco es para ellos. El plata, el oro, ¿no es cierto? Utensilios de bronce y de hierro. Entonces, todo lo demás, ¿qué era? O sea, vasijas, telas, ropa, ya no se diga mesas, vasos, camas, cosas. Lo demás, jerem. Ustedes no tocan. Exacto, pues utensilios. O sea, pueden ser cucharas, cucharones, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor. ¿No es cierto? Salero, azucarero, batidora Oye Express. Todo eso, este, que sea de plata, de oro, o de bronce, o de hierro, eso se podía tomar, y es más, ni siquiera para sí, sino para el Señor se le consagraba y todo. Y si ustedes son más acuciosos, se acordarán cómo era el procedimiento para eso, para hacerle consagrado, que tenían que fundirle o refinarle por fuego, y entonces sí pasaba a ser apto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense una vez más, entonces, ¿qué era lo que no podían tocar? Todo lo que no sea. Entonces, digamos así, ¿está clarito? Sí, pero vamos a ver que a uno no le estuvo tan claro. ¿Ya? Dice, entonces el 20, ¿no? Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, ¿no es cierto? Los shofares, su shofarot, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido del shofar, gritó con gran vocerío, con truá, dice ahí, ¿no es cierto? Y el muro se derrumbó, y el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Entonces, fíjense, ¿qué significa esto de cada uno hacia adelante? Eso significa que la ciudad estaba rodeada. Y que cuando gritan es un boom, digamos así como con un boom, que se derriban las murallas y cada uno tuvo que entrar así delante, ¿ya? Eso significa que toda la gente que estaba en las murallas, todo lo demás, seguramente quedaron sepultados ahí y era seguro entrar, ¿ya? Básicamente. Y dice, el pueblo subió luego a la ciudad, ¿no es cierto? Cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres y jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Entonces, fíjense, ahí está clarito el concepto de jerem. Pero una oveja, ¿es de oro? No. Entonces, ¿ya? Es que hay un bonito buey, ¿es de oro, de bronce? No, ya, qué pena. ¿Ya? Si no es de esto, no se toma. ¿De acuerdo? Y además la otra cosa era para el tesoro, dice. ¿Sí? Y aquí viene y dice, pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entren a la casa de la mujer ramera y hagan salir a la mujer y todo lo que fuere suyo como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y fíjense ustedes, aquí ya nos está tomando el examen, si ustedes quieren, porque se acuerdan por qué les ponen afuera y por qué no les dieron una casita ahí dentro, alguna carpita, alguna cosa así, una tienda dentro del pueblo. ¿Se acuerdan por qué les ponen afuera o en qué contexto se ponía alguien afuera del campamento? Exacto, pero ¿por qué? Un tiempo. 7 días, pero ¿por qué? No, estarían enfermos. No. ¿Pero por qué? Porque ocuparon alguna.
Exactamente, porque estaban impuros, venían de eso y venían de un contexto de guerra. Seguramente en la escapada tendrían que haber tocado algún cadáver, alguna cosa. Ya, además que estaban seguramente en contacto con los soldados que estaban ahí matando gente y todo lo demás, entonces había un entorno, digamos, fácil de contaminarse de estas cosas. Entonces, por eso, y además que venían de un entorno muy gentil, tenían que pasar un tiempito afuera, limpiándose y todo lo demás, como dice precisamente Deuteronomio, o números, porque ¿cierto? El tema de cómo se tiene que descontaminar una persona cuando viene del exterior. O sea, estas personas tendrían que haber pasado por el ritual de la vaca roja, ¿se acuerdan? De la ceniza de la vaca roja, estas personas tendrían que haber pasado. Y esto es un guiño a eso. Dice que le sacaron todo bonito, venga, sí son salvos, pero un ratito ahorita, póngase afuera del campamento un ratito. ¿Ya? ¿Qué más dicen? El 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. ¿Ya? Entonces, fíjense. Pero Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y todo lo que ella tenía, y habitó, ¿qué dice? Bequeref Israelis, en el intestino de Israel. O sea, se entiende, fíjense ustedes, que aquí hay el paso de conversión. Porque ¿en dónde le pusieron antes? Afuera del campamento. ¿Y ahora dónde nos dice que ella habita? En adentro. Entonces, fíjense que incluso Rahab pasó por hubo una transición. Mientras le salvaban y todo lo demás estaban haciendo todo eso, póngase afuera un ratito porque nos puede contaminar, tal, fíjense que son cautos, y después de que ya todo lo demás se ratifica, porque imagínense ustedes, porque lo que pasa también es lo que les digo, aquí también hay que no perder de vista la estrategia. Imagínense ustedes, ¿quiénes le conocían a Rahab? Los espías, ¿no es cierto? Ahora imagínense que alguien por ahí decía, no, no, yo soy Rahab, venga, venga. ¿Me explico? Entonces también el tema de ponerle afuera un ratito es también precaución. Es también precaución de decirle, espérese, sí, vamos a verificar, ahorita estamos conquistando, estamos en la matanza, espérese un ratito, quédese aquí, espérenos, y ya después verificamos si es usted, ahora sí ya pase. Entonces, a pesar de todo eso, no es tan sencillo como si, si usted es Rahab, sí, 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 ya, venga. En medio de todo hay que guardar la sensatez, digamos, la cordura, la madurez, para que en medio de todo eso no diga, ay, sí, yo soy Rahab, ustedes vengan. De pronto muerta la que sí. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, fíjense que en medio de todo eso, lo que demuestra aquí es mucha disciplina, mucha madurez de los hijos de Israel. ¿Ya? Y que Josué tenía, digamos, el cargo, digamos, tenía el mando de todo esto. ¿Ya? Fíjense ustedes, que hablan cuando tienen que hablar, que gritan cuando tienen que gritar, que cuando él les dice levanten, levantan, cuando dicen caminen, caminan. Es una disciplina, pero deseable. ¿Ya? Y, ¿qué dice? Y Josué salvó la vida de Rahab, ¿no es cierto? Y demás. Dice el 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, que pone, maldito delante del Señor el hombre que se levantara y reedificar esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. O sea, nunca más iba a volver a reedificar esta ciudad. Sin embargo, más allá en el tiempo de los reyes sí se vuelve a reedificar. Sí, hay un hombre que vuelve a reedificar. Si me dan 8 días, ya les digo quién fue. ¿Sí? Hay un hombre que lo vuelve a reedificar, ¿sí? Y si no estoy mal, también le va mal, quiero decir. Si me dan un ratito. Acá está, Primero de Reyes 16:34, ¿pueden verle? Fíjense ustedes. Primero de Reyes 16:34. ¿Qué dice? 16:34. Dice, en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra del Señor. Había hablado por Josué, hijo de Nun. Fíjense ustedes. Entonces, esta ciudad eventualmente en los días de Acab, ¿no es cierto? Del rey de Israel, del reino del norte, se vuelve a reconstruir esta ciudad. Y de hecho, por eso es que Jericó existió después también en los tiempos del Señor Jesús.
Ya, por eso se acuerdan ustedes de la parábola del buen samaritano, que decía que un hombre descendía de Jericó a Jerusalén. Estaba edificada Jericó para esa época. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, fíjense, a pesar de todo esto, se cumplió, digamos, de esta palabra que el Señor le permitió hacer a Josué respecto de Jericó, de que no se levante otra vez esta ciudad, y se levantó otra vez esta ciudad. Y se cumplió que a precio de los 2 hijos. ¿Ya? Fíjense ustedes. ¿Ya? Y dice, y finalmente viene esta parte que es como que el engrandecimiento, digamos, de Josué. Que dice lo siguiente en el 27. Estaba pues el Señor con Josué y su nombre estuvo por toda la tierra. Así dice. Y su nombre estuvo por toda la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Que se hizo muy reconocido. O sea, llegó a ser muy reconocido y digamos, esto es lo que en un anticipo, digamos, antes, ya le había prometido desde el capítulo 1 a Josué. El Señor le dijo, y haré tu nombre grande. ¿Se acuerdan ustedes que le dijo eso? El Señor le dijo en Josué 1, y tu nombre será grande en la tierra, ¿no es cierto? Y aquí ya comenzó a hacerlo. Y el nombre de Josué se divulgó, dice, o sea, estuvo literalmente, dice, en toda la tierra. O sea, eso se comenzó como un boca a boca. Pero, o sea, digamos, aquí ya se puede decir así, si pudiéramos decir así, ¿no? En lenguaje actual, en lenguaje contemporáneo, diríamos, y el nombre de Josué se hizo viral. Se viralizó. ¿Ya? El lenguaje actual. Exacto, se divulgó, o sea, estuvo en todos los lados. O sea, si estuvieran, digamos así, si fuera el Twitter, hubiera estado en tendencia. Por así decirlo. Estuvo en tendencia, estuvo así en top, digamos, y, o sea, se hizo muy famoso a partir de esto. Porque si en realidad el Señor es el que estaba detrás y vemos ¿no? que el arca es la que protagoniza todo esto, es la que engloba, digamos, y encierra todo esto, porque fíjense que estaban los militares, los levitas con el arca y el pueblo. Entonces en el centro siempre andaba, literalmente el Señor estuvo en medio de su pueblo. Fíjense para digamos, ocasionar este milagro, ¿cierto? Él es el protagonista, digamos, el que dio la cara, digamos, ya ante los hombres fue Josué. Así que ahí comenzó a hacerse conocido su nombre. Entonces, imagínense ustedes el temor que después les debió haber dado a las demás ciudades de que Josué con su ejército, con su pueblo, ya viene a conquistar la tierra. O sea, desde aquí ya nos toca, básicamente. Y ya Dios mediante la siguiente semana, el capítulo 7 y de pronto el 8, que Dios mediante estaremos leyendo, habla precisamente de lo que pasa con un fulano llamado Acán, que no hace caso a esta ordenanza de no tocar el jerem y se va guardando algunas cosas. ¿Ya? Se va guardando algunas cosas que digamos, así aparentemente no serían solamente porque eran bonitas, ya, porque, ay, qué bonito manto Babilonia, sino porque eran unas cosas más bien rituales exactamente, dedicadas a otros, esto es unas cosas más religiosas. Entonces seguramente es el tema del manto babilónico, que no era cualquier manto, más bien parecía una especie como de prenda sacerdotal, y el tema este de oro, alguna cosa que también se cogió fue el tema como de temas de, como que, digamos así, como digan ustedes que entró a la casa de un sacerdote y se compró eso, así, por poner el ejemplo, ¿ya? Entonces eso vamos a ver qué pasó con acá en la siguiente semana, y cómo le fue a este pobre también. ¿Sí? Las consecuencias. Y las consecuencias. Pero Creo que sí, pero el asunto es que tenía que cogerse, pero no para sí, sino para dar al tesoro. Él cogió para sí y se encontró ahí escondido. Uh-huh. Exactamente. Sí, ya vamos a ver en la siguiente semana, en cambio se pone el énfasis en el cambio, en el juicio que se le hace a él, porque se hace un juicio bien interesante de cómo Dios interviene igual para ejecutar justicia y para que veamos, si se quiere aquí ya un caso de cómo se aplica la pena de muerte en la época bíblica, de cómo se aplicaba la pena de muerte, que tranquilamente para nosotros hoy es la pena de destitución, digamos, de expulsión de un miembro, básicamente. Que lo que detrás de eso, digamos, está a ciencia cierta, digamos, y sin lugar a dudas, está la intervención directa del Señor en esas decisiones. Sí, básicamente eso. Entonces, fíjense, esto ha sido la historia de Josué, de la conquista de Jericó. Entonces, fíjense que así a nuestros ojos no es tan épica como nos pintan, ¿no? De una ciudad, así, oh, y unas murallas, y un ejército, en realidad era bastante más pequeño, un estadio, un estadio lleno, conquistado por la cantidad de bastante menor de personas, pero igual, para la época era como que hoy intentar conquistar Nueva York o alguna cosa así. Me explico, por las dimensiones de cómo eran en esa época las ciudades.
¿sí? Entonces, igual, la virtud, digamos, y la proeza del Señor no se aminora porque era una ciudad pequeña. Quiere decir, no, al contrario, era una ciudad poderosísima para la época, ¿sí? Y el Señor con todo eso no fue nada tumbarse, digamos. Y fíjense una vez más, que es lo que le decía a Zorobabel, creo que es que le decía en Zacarías, ¿cierto? Esto de no es por fuerzas ni con ejército, sino con el poder de mi ruaj, dice. Es básicamente eso. ¿Sí? Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, duda, sugerencia por ahí. Y si no, podemos ir terminando por ahí el estudio. ¿Sí? Sí, Josué en hebreo se dice Yehoshua. También por eso es bien significativo que ahí, si leemos en el versículo, dice, y Yehoshua, Hoshia, Rahab. O sea, y Yehoshua salvó a Rahab. O sea, entiendas, el que le concedió el nombre, más allá, digamos, del ser salva a ella, si lo vemos con perspectiva espiritual, no fue esa mesiánica, no fue solamente el Josué histórico, sino el mismísimo Señor Yehoshua. O sea, El que ocasionó esa provisión. Incluso fíjense ustedes que aquí se entiende también el concepto de salvación. Porque ¿qué le pasó a Rahab? ¿Cuál era su destino? Morir. ¿Y qué se le proveyó a Rahab? Una salvación. ¿Pero qué? Un refugio. Porque en la casa de ella no pasó nada. Y lo que dijeron es, sáquenle rápido, porque aquí arrasamos con todo. Ese es el concepto básico de salvación. Ya, más allá de lo que digamos, que es para que vivas en el cielo o en el infierno. No es eso. La salvación es eso. Es que el Señor nos provee un refugio frente al juicio inminente que se está ejecutando, que viene ya. Ese es el concepto. Y por eso les digo, es muy significativo. Exacto, como el arca del diluvio, que es un refugio frente al juicio. Lo mismo. La nueva Jerusalén es lo mismo. Es el refugio frente al juicio que se ejecuta ante las demás naciones, demonios, todo. Sí, exacto. Entonces, por eso es que cuando nosotros nos preguntamos, ¿somos salvos? No es tanto como a veces nos preguntaban, no, si usted moriría hoy, ¿a dónde? No es eso. En realidad, usted es salvo en el sentido de cuando el Señor venga a juzgar en qué lado va a estar. O sea, bueno, no. Pero entiendo que solo se llevaron lo que se podía llevar. Entonces no se quedan en la ciudad. No. Y tampoco se llevan alimento. No. Tampoco. Solo eso. Sí, tenían que destruir esa ciudad. Esa era la orden. Exacto. Destruyen la ciudad. Algunas otras sí reconstruyen. Pero esta no. Se trata de que ellos coman lo que no sembraron en la tierra. Claro, en la tierra en general, digamos, no específicamente aquí en Jericó. Exactamente. En la tierra en la que seguramente Jericó. Exactamente, en la región. Jericó era parte de la tierra. Exactamente, ya estaba en Canaán. Exacto. Ya era parte de... Exactamente. Y además Jericó era la ciudad, pero además había pueblitos, había villas, había cosas. Exacto. Sí. Este tema de la guerra de Israel, sí me deja o sea, por ejemplo, ahorita Israel actual, la guerra de ahorita, me hiciste acuerdo de cómo, por ejemplo, destruyeron el cono, y fue con la mano de Dios. O sea, es algo que Dios lo hace. Exacto. Cuando es de Dios. Cuando es de Dios. Y por ejemplo, en Israel actual, no hace mucho veía esta guerra de Yom Kippur que hubo entre los países árabes contra Israel. Israel recién estaba fundada. Ahí también se puede interpretar que Dios de alguna manera no olvida a su pueblo. Pero es complicado, ¿saben? Es complicado con el Israel actual, porque mucho se habla, especialmente, verán, lo que pasa es que hay una cosa. Los judíos, en general, el pueblo judío no es tonto. ¿Ya? No es tonto. Y lo que sí les puedo decir así en temas generales es que el pueblo judío, mientras más aliados tenga, es mejor. Y es más, para ellos, claro. Entonces, para el Estado de Israel, ojo, para el Estado de Israel, que además, dicho sea paso, el Estado de Israel ni siquiera es judío, es laico, como el Ecuador. Y es más, en el Parlamento israelí hay facciones judías, incluso árabes, ahí mismo. O sea, es un Estado laico, ¿ya? Es laico. Y lo que ha pasado con el pueblo, con el Estado de Israel, que incluso, entre paréntesis, tiene la capital del homosexualismo, Tel Aviv, es la capital de la comunidad LGTBI.
está ahí, está ahí. ¿Ya? Y lo que sí les puedo decir es que de lo que he podido estudiar, el Estado actual de Israel, de autoría divina, casi nada. En realidad, si les digo así, el Estado de Israel existe actualmente porque le convenía a Inglaterra. Así de sencillo. Así. Y porque hubo acuerdos de creemos un Estado llamado Israel. Por eso existe el Estado de Israel actual. No es porque Dios les trajo y que la nación nació en un día. Y que... Es mentira. O sea, ya no hay, digamos, ya no se siente una intervención divina. Para nada. O sea, y eso es lo que comentábamos la otra vez, fíjate. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel, el histórico? Estaba en angustia y estaban agarrados de la mano del Señor. ¿Cuál era su actuar normal? Humillarse, Señor, ¿qué hacemos? Defiéndenos tú, porque no importa cuántas máquinas tengamos acá, cuántos soldados, si tú no nos defiendes, es que está escrito. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. ¿Ya? Entonces, si tú no nos defiendes, Señor, así tengamos lo que tengamos. Y se humillaban y el Señor les libraba, con mucho, con poco, lo que sea, pero el Señor obraba. ¿Qué han hecho acá? Actúan, o sea, les bombardean, ¿qué hacen? Señor, oremos, digan. Nada, para nada. Lo que hacen es actuar, aplastan botones, activen el domo de hierro, activen esto, que la inteligencia, que esto, llaman a las defensas, o sea, todo lo demás. Exacto, y ya Estados Unidos, ayúdame, y Japón, que esto, que el otro, que mueva todo, que tal, tal, tal. Exactamente, como buscando ayuda de Egipto. Y es por lo que les decía, con todo y que digamos así, hablando en cuanto a política, no tiene nada de malo que un país sea ley. De nada de malo. Pero hablando bíblicamente, tiene tienen todas las de perder, si es que Israel es un estado ley. ¿Ya? Y el problema se da eso, que tienen el mismo nombre que el pueblo bíblico. Y es muy fácil hacer la subsunción, hacer el encaje ahí. Entonces, como acá se llama Israel y en la Biblia dice Israel, parecería que es lo mismo. Y no, y les digo, es tan falso como decir, como que dice Josué y yo me llamo Josué, entonces fui yo. Ya, algo así suena. Ya, algo así suena. Ya, algo así suena. Ya, el mejor ejemplo. Ya. Entonces, obvio, yo nunca, ya me explico. Pero imagínense qué es lo que más o menos pasa. Entonces, como tienen el mismo nombre y acá ponen, entonces es fácil hacer la subsunción. Es fácil decir, ay, sí calza, y como algunas cosas calza, pero ya les digo, por ningún lado. Algunos dicen, no, es que imagínate el pueblo, allá cuando ellos recibieron era desierto y ahora está brotando, y es lo que dice la palabra en Isaías, que los desiertos eran jardines, que no sé qué. Sí, pero vayan a ver si es que eso es porque Dios manda la lluvia. Es porque ellos inventaron un sistema de riego. O sea, eso es más intervención humana que nada. O sea, de divino ahí, ya les digo, muy, muy poco. Por todo lo demás. Tanto más, y es más, imagínense, o sea, si es que ellos realmente fueran el pueblo de Dios, reconocerían al Señor Jesús como Dios, como el Mesías. Pero no lo hacen. Y es más, se enojan y todo lo demás, y reconfuñan cuando lo hacen, cuando se les habla alguna cosa por el estilo. Insultan y todo, los más conservadores, más agresivos todavía. Pero es eso, entonces, ya les digo, de que Dios, digamos, les tenga cierto amor, digamos, cierta consideración por la historia, digamos, como decir, por amor de Abraham, eso no te lo niego. Pero de ahí a decir que todo lo que diga aquí, que mira, que aparece Damasco, que mira, Y que todo lo que están haciendo ahora es profético o que está bien y todo más. O sea, igual, exacto, o que se están cumpliendo las profecías, eso es mentira. Eso es mentira. Y tanto es así porque, por ejemplo, y por eso les digo, actualmente ya cambiando de tema, ¿no? Hay que guardarse mucho de... me gusta una canción que tienen Les Luthiers, y si ustedes puedan alguna vez, pueden verse, Les Luthiers tienen un sketch, todo un programa, ¿ya? Entre que se van a divertir y todo lo más. Va a ser interesante porque al final se llama ya no me acuerdo el nombre del cómo es, pero hay un sketch que al final hacen una recopilación de todos los personajes que han aparecido en su plan. Y al final cantan una canción que dicen: del comerciante escondido te tienes que defender porque cuando estés distraído algo te querrá vender. ¿Ya? Y preciso hacen una parodia de las diferentes religiones, precisamente, que se encargan de vender su verdad para provecho personal. Y créanme que el Estado de Israel no se escapa de eso. Porque ya les digo, es muy fácil, y para ellos es muy fácil ganarse el aprecio de un cristiano, de alguien de acá. Porque fíjense, por el desconocimiento de la Torah,
alguien viene y te vende un tzitzit, igual descubriste que no sé qué, que no sé cuánto, y te enamoras. Y te están vendiendo lo mismo que, como se dice, ¿no? Que te están vendiendo, te están cambiando oro por espejo. Pues es eso, te están vendiendo baratija, ¿ya? Y para ellos es muy fácil decirte, ven, te invito a mi sinagoga, por no sé qué, y el otro que no sabe mucho de las cosas va, estoy en una sinagoga, no me dejaron entrar mucho, pero puedes. Sí, esas lecciones de ahí. Es que, van. es que ves, es eso. ¿Y qué ganas con eso? ¿Realmente te conectaste? ¿Entendiste el mensaje del evangelio? ¿Alguna cosa por el estilo? No, te vendieron espejos. Te vendieron espejos. Como este fulano. Exacto, o sea, te están vendiendo baratijas. No, y podemos nunca entrar a una sinagoga. Que, digamos así, nosotros somos más salvos que ellos. ¿Me explico? Y no por marronería, ¿no? Sino porque es que el Señor se nos ha revelado a nosotros y no a ellos, por el momento. Dios quiera que se les revele, pero es que no lo hace. Y tal es la dureza de su corazón que cuando se les predica del Señor Jesús, hasta van pateando, escupiendo y hablando e insultando y ahí sí blasfemando. Y un montón de cosas. Entonces es fuerte. Entonces por eso y otras razones más, ya les digo, todo lo que pasa en Israel es más política sucia que cualquier cosa. Porque detrás de todo eso, créanme que hay una política internacional, pero horrible, 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 horrible. ¿Sí? Porque les digo, el Estado de Israel existe porque les convenía a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Por eso existe. Si no, no existía. Si no, no existía. Si no les convenía a ellos. No, incluso hay con nombres, no me acuerdo ahorita. Pero hubo una reunión por el 1940 y algo, 48, 46, puede ser, que se reunieron unos cuantos magnates, alguna cosa así, y ellos decidieron. Y de ahí comienza todo el tema de las Naciones Unidas. No sé qué. Pero es por una reunión de unos que están en esos grupos de élite y todo. Sí, y cero especulación. O sea, si ustedes consultan la historia, eso pasó. Sí. Esto de la ONU, que después, que eso fue después, eso ya es como para hacer la formalidad. Pero cuando se reunieron estos, ya les digo, los que les convenía en realidad, les convenía. Por temas de comercio, por temas de poder, de presencia en Medio Oriente, por todo lo demás les convenía. Y porque también era una cosa, fíjense ustedes. Es que les digo, es cuestión solo de interesarse un poco por la historia y revisar. Toda esa historia, ese territorio antes estaba anexado a Gran Bretaña. A Gran Bretaña. Y lo que se dio cuenta Gran Bretaña y Estados Unidos, todos de ellos, aprendieron de la historia y vieron que no les conviene que les pase lo que les pasó a España. Que España, el Imperio Español, cuando tenía sus colonias, se independizaron y quedó sin pan y pedazo. Entonces, lo que le convenía a Inglaterra era más bien, en lugar de que se independicen y tengas una mala relación, lo que hacía era mejor, te independizo, yo te doy, seamos amigos, yo te ayudo. Todo es así. Todo fue así. Sí, 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 sí. Todo fue así. ¿Por qué creen ustedes? Por eso. O sea, no me parece lo que está haciendo Israel, pero Exacto. de alguna manera no es una lucha porque eso es su pueblo del Señor y tal vez Dios tiene un propósito detrás de esto, pero hay una parte de ti que dice que no, no se le bien por lo que está pasando. Exacto. Es que fíjense ustedes que, verán, en las guerras son feas porque ahí mueren de lado y lado. Mueren de lado y lado. Mueren de lado y lado. Es una guerra. Y lo que pasa es que tan atroces, y eso les digo, depende de qué lado escuchen. Porque si ustedes escuchan al lado de los de Gaza, van a decir que los israelitas empezaron a bombardear sin miedo, que bombardearon hospitales, que no sé qué, que no sé cuánto, que tal, y les hacen ver al malo al otro. Si les van a preguntar al otro, dicen, no, ellos mismos se autodispararon, les salió mal un tiro, que no sé qué, que no sé cuánto, que ellos son los que nos raptan, miren los videos, y no sé qué. Ahora, hay quienes creen. Y la cuestión es que en realidad es un toma y dame ahí. O sea, es todos contra todos ahí. Y lo que intentan es ganar su derecho, y que ya les digo, ni siquiera se están peleando una cuestión de herencia de la tierra. En realidad es ver quién es más fuerte. Eso es todo. Eso es todo. Es política sucia pura y dura. Ya les digo que ahorita están entretenidos porque además, si ustedes se dan cuenta, el negocio más lucrativo es la guerra. Y lo que ahorita están sacando plata son los que venden armas, los que venden misiles. Esos son los que están ganando. Eso es lo que está ganando. Entonces, cada vez que estalla una guerra, no es porque se está cumpliendo una profecía. En realidad es porque alguien quiere vender armas, en realidad, en el fondo.
Es eso. Y detrás de todos hacernos los locos a eso y solamente basarme en que es que aquí en la Biblia dice, es ser muy así, muy ciego, exacto. Entonces, fíjense que yo les digo, es bueno echar de mano de todo lo que se tiene ahora. Es bueno echar de mano todo lo que se tiene ahora. Y no creerle, no hacerse bandos. Tanto más porque el Estado de Israel es eso, es un país más. Es como tomar el bando con una de las dos Coreas. ¿Ya? Ya, es eso. O sea, lo sano es informarse lo suficiente, ¿ya? Y conocer de manera o sea, de manera suficiente qué está pasando en todo eso. Y ya está. Personalmente, no emitir ningún criterio de a favor del uno ni a favor del otro, porque ambos la van a meter la pata, los dos se van a equivocar. Los dos se van a equivocar y no puedo uno estar ahí, peor como cristiano, diciendo, sí, yo le apoyo a tal, yo le apoyo al otro. No. En realidad uno debe saber así con la madurez de que esas son cosas de este mundo y que esas cosas en realidad no tienen, de bíblico muy poco, ya les digo. De bíblico que ocurre en el mismo espacio que ocurrieron eventos bíblicos, ¿no? De ahí a que, no, es que aquí está en la Biblia, mira, que en el futuro se levantarán. No, amigo. Y más que nada que estemos tranquilos, porque fíjense ustedes, lo que sí les digo es que es muy bueno que en cambio no perdamos la perspectiva, porque aunque no lo crean, en las filas del ejército de Israel hay muchos cristianos. ¿Qué deberíamos hacer por ellos y orar? Por la parte del pueblo de Dios que está ahí, que les tocó. Nosotros seguimos a algunos cantantes de allá y todo lo demás, y hay muchos de ellos en el Instagram y todo, comparten a mi esposo, le tocó ir, oren por él, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, de los que nosotros en los videos les vemos cantando, tocando, ahorita están con un rifle. Ya están allá. Y así muchos, y muchos de los de allá están diciendo, el hermano fulano está en las trincheras, oren por él, por favor, que le toca ir así. Entonces, me explico, ahí sí, pero por ellos, Señor, guarda tu pueblo que está ahí. Ya, guárdales ahí. Eso es diferente. A decir, guarda, Señora, que tu pueblo escogido, ¿no? Y finalmente también entender que no, el Señor no nos mandó a venir a pelear por tierra ni nada de eso. O sea, la realidad es tener la vida eterna. Es llegar a esa Jerusalén celestial. Exacto, lo que veíamos ayer. Lo que veíamos ayer. Exacto. Ser hijos, que nuestros pecados sean perdonados, irnos en paz y que seamos curados de los azotes. Y ya está. Eso es todo. ¿Sí? Y ya les digo, y por eso les digo, y es el mensaje que el Señor mismo dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Ustedes no se preocupen, que falta todavía. Eso siempre va a haber. Y aquí, vean, y en eso, es más, les digo, pueden pasar hasta cosas peores, que no nos tienen que mover nuestra paz. Porque preocúpense cuando comiencen más bien preocúpense si es que llegan a algún acuerdo. Porque eso, ya les digo, comenzará, o sea, y no tanto porque, ay, viene el fin o alguna cosa así, sino yo les digo, porque es muy fácil engañar a la gente. Te les digo, si con esto nomás mucha gente está ya dirigiendo todo su discurso a uno u otro lado, no se diga si es que llegan a un acuerdo o alguna cosa o se sale algo. Porque ya les digo, para todas las personas que hacen este tipo de ¿qué les digo? De proyecciones o de profecías, si se quiere, se van a dar cuenta que cada cierto tiempo pasa algo y le tienen que actualizar, que le tienen que adecuar porque lo que dijeron no se cumplió, pero es porque, pero es que la Biblia también decía, entonces no me equivoqué. Después ya se lanzan al futuro, no le sale. Y otra vez, no, pero es que sí les... Pero esto sí se cumplió. Pero esto sí se cumplió porque sí lo dije. Exacto. Entonces le tienen de tanto y tanto. Y porque al parecer es fácil escribir un libro. ¿Cierto? Uno se demoró cuánto en la tesis. Y ellos sacan libros como que si fueran pan caliente. ¿No? Entonces dicen, algunos me acuerdo, incluso algunos decía, es que esto no lo alcancé a poner en mi primer libro, pero no se preocupen que ya sale la segunda edición. En esto sí cuento. Es negocio. Claro, es negocio. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué vamos? ¿Qué vamos? O sea, no lucren de estas cosas. No se lucra con la fe del pueblo. No. Exacto, con el dolor, con todo eso, ¿qué gano yo diciendo? Es que aquí en la Biblia, o sea, ya hay cosas más, digamos, sí, duele, digamos, es muy fuerte que maten a niños, a mujeres, que se rapte de lado y lado. O sea, que se derrame sangre es muy fuerte y todo. Pero digamos a eso, a tomar bandos o a intentar que calcen la Biblia, pues no, hay una gran diferencia entre eso.
hay que ser empáticos, digamos, con las víctimas y todo, pero tampoco al extremo de tomar un bando y de decir, no, yo sí apoyo al uno o al otro. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya les digo. Sí, exacto. Sí, es interesante el tema interesante el tema es. Sí, con todo, si tenemos alguna otra pregunta, y más bien gracias a Dios por la pregunta igual, Mando. Sí, si tenemos alguna otra pregunta sería buenísimo, y si no, podemos irnos despidiendo igual, o bueno, al menos parando la grabación. Sí, entonces, bendito Dios.